Hermanos, muy buenas noches. Vamos a continuar nuestro curso de los profetas de Israel y estamos viendo al profeta Isaías. Y dentro de Isaías, lo que llamamos el Deutero Isaías. Pero antes de comenzar, quisiera que nos encomendemos al Señor con una oración. Y se ha ofrecido para hacerla nuestra hermana Cuchi. Adelante, Cuchi. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te doy, Señor. Te damos todos los que estamos reunidos hoy, porque nos invitas a conocer más de tu palabra, para llenar nuestro corazón de fe, de amor, de esperanza. Gracias por el maravilloso profesor que nos has puesto. Gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Y especialmente, gracias por el día de hoy. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias, Cuchi. Hermanos, nuevamente muy buenas noches. Miren, el tema de hoy, como está en sus pantallas, Deutero Isaías. Espero que a ninguno de ustedes le suene raro esta palabra, este nombre, pero igual, por si acaso, vamos a aclararlo. Entonces, les recuerdo, porque eso ya lo hemos visto, pero por ahí hay alguien nuevo, en fin, para que nadie se confunda, se pierda en ningún momento. Y les repito lo que siempre digo, ¿no? Si es que en algún momento se sienten desubicados, me dicen para tratar de ayudarlos. Porque lo último que yo pretendo es que ustedes se pierdan. Al, con al contrario, estudiamos la Biblia para ubicarnos, para conocer más la palabra de Dios, no para perdernos y decir qué es esto. Ok, esa es un poco nuestra regla básica. Entonces revisemos, ¿cuál es el contenido del libro de Isaías? Estamos desarrollándolo y junto con esto, ¿quién escribió el libro de Isaías? Entonces, ahí la cosa empieza a ponerse interesante, porque es que el libro de Isaías lo escribió Isaías, una pregunta que parece media loca, pero el libro de Isaías lo escribió Isaías y ya sabemos que no un solo Isaías. El autor del libro de Isaías son varios autores, e incluso a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Y les recuerdo, porque eso lo hemos visto, les recuerdo, la primera parte del libro de Isaías, que comprende del capítulo 1 al 39, es lo que conocemos como el primer Isaías o el proto Isaías. Repito, esto es solamente para recordarlo. ¿A qué etapa corresponde en la historia del pueblo de Israel? A la etapa que conocemos como preexilio. Y esto nos ubica en el siglo 8 antes de Cristo. Miren, datos muy precisos, muy puntuales y de verdad que fáciles de recordar. Tomen nota y no deberíamos tener ninguna confusión, ¿no? Entonces, el libro de Isaías parte de este primer capítulo, del capítulo 1 al 39, pero son 66 en total. Entonces, estos capítulos del 1 al 39 nos llevan a una primera parte que se llama el primer Isaías o el proto Isaías. Corresponde, repito, a la etapa del preexilio. Es decir, la tierra de Israel está amenazada por potencias extranjeras, pero todavía no se concreta esa amenaza, ¿no? Es una amenaza que se va a concretar luego. Las fuerzas extranjeras van a entrar, van a hacer de las suyas y va a pasar algo muy difícil, pero eso es después. Acá estamos todavía en el primer libro de Isaías, en el proto Isaías, más que primer libro, para hablar bien, es el primer Isaías, porque repito, en total, la extensa
división de 66 libros corresponde a por lo menos 3 autores diferentes. A ver, hasta ahí, ¿alguna duda o queda clarito para todos? Ahora, añado yo, hasta la sesión anterior hemos terminado de ver al primer Isaías, porque hemos leído juntos hasta el capítulo 39. Incluso vimos un poquito del segundo Isaías, pero por lo menos el primer Isaías completo. Vamos a regresar en un minutito a eso. El libro de Isaías continúa en lo que la Biblia nos presenta, pero del capítulo 40 al 55, de lo que tenemos en nuestras Biblias como libro de Isaías, pero el autor de estos capítulos es lo que a quien conocemos como un deutero Isaías o segundo Isaías. ¿No? Estas palabras proto, deutero, corresponde a primero o segundo en la Biblia. Entonces, el deutero Isaías es el segundo Isaías y es un caballero del siglo sexto. Miren ustedes. Y corresponde a la etapa del exilio. O sea, si el primer Isaías se enfrenta en el siglo 8 antes de Cristo una situación de amenaza de Israel, ese segundo Isaías, en el siglo 6 antes de Cristo, ya lo que vive es Babilonia invadió Israel, el reino del sur, Judá, y los judíos están exilados a Babilonia. Entonces, el segundo Isaías corresponde a esta etapa. Y finalmente tenemos un tercer Isaías, en términos bíblicos, un trito Isaías, y acostúmbrense, son palabras, no son inventos míos, son palabras normales, una vez que nos acostumbramos a ellas. Entonces es un primer Isaías, o proto Isaías, un segundo Isaías, o deutero Isaías, un tercer Isaías, o trito Isaías. Y el trito Isaías, el tercer Isaías, escribe del capítulo 55 al 66, perdón, del 56 al 66 del libro de Isaías. ¿Y corresponde a qué etapa? Al post-exilio y en tiempo al siglo V antes de Cristo. Como vemos, esto ya lo hemos hablado, pero se me ocurría ahora introducir esta pequeña diapositiva solamente con ánimo de que quede más claro para ustedes. En resumen, a ver, repito, este libro de Isaías, que es bien extenso, del cual hemos visto hasta el capítulo 40 y poquitos recién, ¿no? Se llama libro de Isaías, pero está escrito por diferentes autores. El primero es Isaías firme, es el Isaías del siglo VIII antes de Cristo. Pero luego discípulos suyos escriben esa segunda parte y discípulos suyos también escriben la tercera parte. Y así llegamos a que este libro de Isaías, como lo tenemos en nuestra Biblia, tiene material que corresponde al siglo VIII, al siglo VI y al siglo V antes de Cristo. Miren el tiempo que cubre. Alguien me diría, oye, ¿por qué estás tan seguro de decir que son diferentes los escritores? ¿Por qué no es uno solo? Y es que aquí nadie, ningún ser humano vive tantos siglos. Imagínense ustedes cuántos siglos tendría que haber vivido el primer Isaías para haber cubierto todo ese tiempo histórico. No, imposible, ¿no? No es la extensión de ninguna vida humana. ¿Y por qué es que tenemos la seguridad dentro del el montón de incógnitas que siempre quedan, porque son textos tan antiguos? Pero ¿por qué tenemos la seguridad de decir que cubre todo este tiempo? Porque hay elementos clarísimos de un preexilio, elementos de la etapa del
pre-exilio y elementos de la etapa del post-exilio. Pre-exilio entonces es antes, cuando la tierra de Israel está amenazada desde el exterior, pero no se concreta la invasión. El exilio corresponde a la etapa en que las fuerzas extranjeras han entrado a la tierra de Israel y en particular al reino del sur, al reino de Judá. Y entonces viene lo que llamamos el exilio. ¿Por qué? Porque la fuerza extranjera exilia, ¿no? Como que deporta, bota del país a la nación. Y en la gran mayoría el pueblo va cautivo a la capital del imperio conquistador, que es Babilonia. Y el trito Isaías corresponde a la etapa del post-exilio, que como su nombre lo indica es después del exilio. Como ya hemos conversado bastante, hablamos de un post-exilio, de un después del exilio. ¿Por qué? Porque este reino de Babilonia, conquistador de el reino del sur, del reino de Judá, este reino de Babilonia no dura tanto tiempo, infelizmente para los judíos, porque son vencidos años después por el nuevo imperio que surge, vecino de ellos, que es el imperio persa. Entonces los persas asumen el control del mundo conocido de la época y dentro de todo lo que asumen es incluida la tierra de Judea. Dentro de Judea, la ciudad de Jerusalén destruida ya por los babilonios, pero los persas, con su rey Ciro, con una mentalidad absolutamente diferente que los babilonios, les va a decir a los judíos: ustedes regresen a su tierra, reconstruyan su ciudad, reconstruyan su templo, incluso yo los ayudo a que lo hagan, pero lo único que les pido es que sigan siendo leales a mí y paguen los impuestos. Pero no, dice Ciro en su mente tan grande y tan positiva, yo no tengo que pisotearlos y hacerlos sufrir tanto. Ustedes vivan su vida, pero siempre sean leales a mí. Reconózcanme como su autoridad y vivan tranquilos. Y así es como se produce la etapa del post-exilio. Entonces, hermanos, repito, por quinta vez creo, eso solamente es un recuerdo, pero estamos ubicando el acontecimiento de esos siglos antes de Cristo con las etapas que vive el pueblo de Israel y con el libro de Isaías, ¿no? Entonces están los 66 capítulos, pero vemos cómo hay una división, entre comillas sutil, ¿no? Porque es evidente y fuertísima. Ahora, si ustedes leen y hagan la prueba, ¿no? Si no tomen en cuenta eso, si no entienden esto, y leen el libro de Isaías completo, hermanos, se meten una mareada que no los ayuda ni una buena pastilla para el dolor de cabeza, ¿no? Porque ¿cómo vas a poder entender? Alguien lo lee pensando que es un texto escrito por un autor inspirado y está cubriendo 400 años de historia, 350 años de historia. ¿Cómo va a ser, no? Te pierdes. Y repito, por eso es que yo me tomo un poquito la paciencia de explicarlo y volverlo a explicar para que lo tengan bien, bien, bien presente, para que lo piensen, para que se documenten y que lo planteen si todavía les queda duda. Con toda confianza, nadie se molesta, al contrario. Yo me alegraré cuando hayan preguntas y me permitan aclarar más y más. A ver, hasta aquí, hermanos, me detengo un ratito y les doy la palabra si es que quieren hacerlo, si no, seguimos, ¿no? Pero alguien tuviera a este nivel algún comentario, duda, reflexión o lo que fuera. Queda claro entonces. Un comentario. Tito, sí. Sí. Bueno, cuando uno lee en los estudios que hacen bueno, estudiosos de la Biblia, muchos comentan, claro, como el pueblo escogido de Dios, una nación muy pequeña,
un poco débil comparado con los imperios que estaba rodeado, ¿no? Como yo repito, ¿no? En el este estaba pues Mesopotamia, Siria, Babilonia, ¿no? Al sur, Egipto, al norte, Siria, Líbano. Es decir, eh, los grandes, las grandes civilizaciones históricas eh, podían aplastar prácticamente a Israel y Judá, ¿no? Judá, porque es tan pequeño como territorio, ¿no? Y rodeado de potencias, civilizaciones muy poderosas, ¿no? Que han ido apareciendo a lo largo de la historia, ¿no? Por eso es que hasta ahora, pues prácticamente Palestina, los israelíes, es un pueblo amenazado por potencias que la han rodeado, ¿no? Esa es ya la historia moderna, ¿no? Es un comentario nomás que hago, hermano. Ya, Tito, sí, sí, de acuerdo, ¿no? De acuerdo, así como dice Tito. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario? ¿Queda claro? ¿Nadie se marea? ¿Es un solo libro, pero con tres autores por lo menos, si es que no son más? Tres autores o grupos de autores, ¿no? Y cada uno corresponde a un momento de la historia diferente. Y cada momento corresponde al pre-exilio, al exilio o al post-exilio. Y repito, esto en función del exilio babilónico. ¿Por qué? Porque la invasión de Babilonia al reino del sur, al reino de Judá, es el acontecimiento más doloroso de la historia del pueblo judío. Miren, todas cosas que ya hemos venido conversando, pero que yo, cargoso como soy, les repito para que les quede bien, bien, bien claro y para que si no está claro me digan, pero si se quedan callados después de tanta repetición, ya no hay perdón, ¿no? Ya no hay perdón de los pecados, porque ya de verdad que tanta oportunidad difícilmente se dan, ¿no? Ahora, bueno, yo continúo y les planteo un temita más. Y si ustedes miran esa diapositiva, ¿qué notan? Hablando de tiempo, miren, siglo octavo antes de Cristo, Que siglo sexto disminuye. antes de Cristo y siglo quinto antes de Cristo. Así es. Entonces, ¿qué cosas notan? Elena, ¿sí? ¿Notan que Ujú. hay un hueco? Hay un hueco. Porque yo les digo, estamos hablando siglo octavo, siglo sexto, siglo quinto. ¿Y qué falta? Siete, Décimo. ¿Cómo? siglo siete. Claro, claro. Y entonces, exactamente. ¿Y qué pasó con el siglo siete? Bien, o sea, miren, tenemos que estar atentos. Mira, bien intervenido porque se nos pasan estas cosas y después se nos hace un lío en la cabeza que de verdad que no se lo deseo a nadie. Es que el primer Isaías escribe en este tiempo del siglo octavo y el segundo en el sexto y el tercero en el quinto, pero en el siglo siete hay como un vacío. ¿Qué cosa pasa en ese siglo siete? Y es que, miren, el segundo Isaías, Deutero Isaías, siglo sexto, la etapa del exilio, se refiere a que el reino del sur cae bajo el poder babilonio. Pero en el siglo siete ocurre que el reino del norte, si recuerdan lo que les he comentado de la historia del pueblo elegido, el siglo séptimo antes de Cristo, el pueblo del norte, o Israel propiamente, cae bajo el poder de los asirios y el pueblo es deportado a Nínive, la capital asiria. Entonces, acá habría un bache, porque pasamos de la amenaza a a la invasión del reino del norte en el siglo siete, a la invasión del reino del sur en el siglo seis y al retorno a Jerusalén en el siglo quinto. En el siglo siete, entonces, esa flechita que he puesto doradita, ese es el hueco que falta, y el acontecimiento histórico que no cubre ni el primero ni el segundo Isaías, y menos el tercero, es que la invasión anunciada se concreta en el norte, no en el sur. Ahora, para terminar este nivel y continuar, pero dejarles el rompecabezas con las piezas completas,
¿Cómo entendemos esto, hermanos? Miren, queremos cubrir este espacio de tiempo del pueblo de Israel y nos falta una tremenda pieza, ¿no? Tenemos al primer Isaías, un hueco, luego al segundo Isaías, al tercer Isaías. ¿Y quién encaja en ese hueco? ¿Quién encaja en el hueco entre el primer Isaías y el segundo? Y les adelanto, porque lo vamos a ver después de terminar Isaías, espero en un par de semanas, hay un profeta importantísimo también que va a aparecer y que va a llenar este vacío, justamente. Y que cuando nosotros lo tenemos así de claro, ya no nos confunde. Y es nada menos, mis queridos hermanos, nada menos que el profeta Jeremías. Miren cómo encaja el rompecabezas y cómo puede nuestro cerebro estar mejor preparado para cuando leemos uno y otro libro, no nos confunda. Entonces, en resumen, y digo, no quiero seguir porque no es clase de historia ni clase de matemáticas, no, pero para que quede lo más claro posible, tenemos, por hablar de cifras, de fechas redondas, porque podríamos ser mucho más exactos, pero aburren, ¿no? No. Siglo 8 antes de Cristo, profeta Isaías primero, el primer Isaías. El siglo 7 antes de Cristo, Jeremías. El siglo 6 antes de Cristo, el segundo Isaías, y el siglo V antes de Cristo, el tercer Isaías. Miren, encajó todo, ya no hay vacío en el tiempo. Entonces tenemos que el extenso libro de Isaías tiene como un corte en el medio que si lo queremos leer así, entonces yo leo del 1 al 39, luego podría leer todo el libro de Jeremías y luego del capítulo 40 de Isaías hasta el final. Y ahí ya hay un orden que va con la historia y que nos ayuda a ubicar mucho más las cosas, porque si no, de verdad, repito e insisto, que lo que se consigue es una confusión en el lector, un hartazgo, dices, no entiendo nada, ya esto es pérdida de tiempo, es una tortura, ¿no? Pero cuando ya tienes un apoyo, como que las cosas van tomando mucho más orden y más sentido. Entonces, esto lo he adelantado nada más, pero se los voy a recordar cuando veamos en un par de semanas o 3 semanas, cuando veamos a Jeremías, les voy a recordar cómo encaja Jeremías con Isaías, que son dos profetas enormes en el pueblo de Israel. ¿Ok? A ver, ¿alguien que quisiera intervenir? Sí, hermano, bueno, o sea, Jeremías encaja entre los dos primeros Isaías, los Jeremías. O sea que es preexilio, quiere decir que estaría anunciando la caída de Jerusalén y destierro a Babilonia, me imagino, pues preexilio, ¿no? Sí, Sí, lo vamos a ver cuando veamos a sí, Jeremías. Claro, ya, ya, vamos ya. a verlo con Jeremías, exactamente en qué momento, porque el libro de Jeremías sí es más acotado. O sea, el libro de Jeremías corresponde al tiempo de vida de Jeremías y a lo que sucede. Pero el libro de Isaías no, es mucho más extenso, o sea, cubre mucho más años, mucho más tiempo que no puede corresponder a una sola vida humana. Entonces, repito, por eso lo que los estudiosos en general concluyen es que tenemos el segundo Isaías es uno o varios seguidores de Isaías y el tercero es otro grupo de seguidores, de discípulos de Isaías que van complementando la obra y le dan un sentido de integridad, ¿no? La, la nación amenazada, la nación invadida Ah, y la nación recuperada. Pero todo esto ocurre no en 50 ni en 60 años, ocurre en más de 300, ¿no? Sí, Jorge, adelante. Sí, gracias. Eh, bueno, yo aquí no veo de que se habla de dos, tres Isaías, pero ¿cómo es posible que el trabajo del profeta lo trabajen otras personas en nombre de Isaías? ¿O estaba permitido? ¿O serían sus discípulos? ¿Cómo que quisiera que me explique esa partecita, por favor? Porque la verdad que cuando se habla, pues, ¿no?, de un autor de un libro, se mantiene de principio a fin, pero aquí vemos de que se trata de dos, tres
Claro, autores. claro, Jorge, como hemos visto desde el comienzo de nuestro curso y las sesiones inicial están grabadas y felizmente para que puedan revisar, pero encantado lo comentamos, ¿no? La pregunta es muy buena. Como les expliqué a los que hemos estado ya más tiempo, el tema de los autores de la Biblia es un tema delicado, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo mucho más muy posterior a esto, las cartas de Pablo. Pablo el evangelista. Pablo, autor de casi la mitad del Nuevo Testamento, ¿no? El gran apóstol Pablo. Y entonces, en la Biblia nos presentan el cuerpo de cartas de Pablo y nos presentan 14 cartas. Pero hoy por hoy sabemos, si no con absoluta seguridad, pero con mucho conocimiento del tema, que de las 14 cartas que se atribuyeron originalmente a Pablo, solo 7 corresponden a Pablo y 7 no. Pero esas 7 que no son discípulos de Pablo, salvo una, que es la carta a los hebreos, que el que lo escribe tampoco es discípulo de Pablo, pero es cristiano. Entonces tenemos que de las 14 originalmente atribuidas a Pablo, 7 cartas son de Pablo, 6 son escritas por discípulos de Pablo y escritas después de la muerte de Pablo, y una, la carta a los hebreos, escrita por un tercero, también seguidor de Jesús. La iglesia las puso en un solo paquete y dijo Pablo, 14. Entonces es una cosa que ocurre bastante. Otro caso, así grande, ¿no? Y es cuando muchas personas creemos que en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, o la Torá para los judíos, fueron escritos por Moisés. Hoy por hoy sabemos, les digo, no con una certeza absoluta, pero con un 99.9% de certeza, que Moisés no escribió los libros del Pentateuco. Pero eso se ha creído por mucho tiempo y todavía hay hermanos que lo creen. Cuando hablamos de los salmos, no faltará alguien que me diga, los salmos son de David. Y yo te digo, no, hermano, esa, esa simplificación que hemos tenido. Entonces, en los salmos es la historia de la oración y el recoger la oración del pueblo durante siglos. David escribió todo eso. Los libros de sabiduría. Hay una fuerte creencia popular de que los libros de sabiduría son de Salomón. Y te digo, no, hermano, o sea, es para hablarlo mucho y podemos volverlo a tocar con más detenimiento, con calma y participación, pero les adelanto, ¿no? Como vimos también en un momento en las sesiones iniciales, en la Biblia se tiende a simplificar las cosas, entonces Moisés escribió el Pentateuco, David escribió los Salmos, Salomón escribió los libros de sabiduría y las 14 cartas del Nuevo Testamento son de Pablo, y qué fácil todo, ¿no? Y Isaías es uno solo, entonces, pero cuando estudiamos a Isaías detenidamente vemos que cubre un periodo tan largo en la historia, que qué ser humano puede vivir tanto tiempo, entonces, en fin, ¿no? Son situaciones. No tenemos por qué eh, quedarnos en ese nivel tan básico de formación, es muy de niños, ¿no? Pero tampoco que esto sea un conflicto para nadie, porque lo menos que yo quisiera lograr es que alguien entre en conflicto y ponga en duda su fe, para nada, absolutamente. Lo que pasa es que yo les doy un enfoque como adultos que somos, un enfoque más maduro de las cosas, más profundo, sin llegar a la complejidad. Porque les digo, todos estos temas se pueden prestar a profundizar más y más y más y no terminaríamos nunca. Les digo, es un tema largo, empiezan a aparecer nombres, autores, posición, que opinan una cosa y la otra, y pucha, no terminamos, ¿no? Pero yo no quisiera caer en ese juego, pero por lo menos dejarles el mensaje de que las cosas no son tan simples como que 1 más 1 es 2. La Biblia es más complicadita. Hay que entender cómo se escribió la Biblia y cómo debe entenderse todo esto al nivel de lo que el estudio científico y bíblico ha logrado a la fecha.
Bueno, hasta aquí. Augusto, adelante. Sí, buenas noches. Creo que tiene que ver mucho con la idea actual que se tiene que todo lo que se enseña se escribe habitualmente en nuestros tiempos inmediatamente, ¿no? Pero en los tiempos del pueblo de Israel no era así. La tradición siempre fue oral primero y escrita después. Entonces, la tradición oral usualmente se enseñaba, los judíos tenían un sistema de repetición que trataba de preservar los textos y esos se iban repitiendo, repitiendo, se aprendían prácticamente, es como si te aprendieras grandes partes de la Biblia de memoria, ¿no? Y eso se iba transmitiendo. Posteriormente ya se fueron escribiendo, sobre todo en las épocas que hubo las invasiones, tenían que tener algo escrito, se fueron escribiendo, pero originalmente no fue así, por eso es que Moisés definitivamente no escribió el Pentateuco, sino que posteriormente sus discípulos, de acuerdo a las enseñanzas que habían sido transmitidas oralmente, se fue escribiendo. Igual pasa ya con menos en el Nuevo Testamento, pero ya con un periodo más corto de décadas nomás. Los acontecimientos que vieron los apóstoles con Jesús también se escribieron algunas décadas después, ya los discípulos lo fueron escribiendo, ¿no? Fueron transmitidos oralmente al principio. Claro. Muy bien, Augusto, muchas gracias. Mire, y en la línea de lo que comenta Augusto, un comentario le puedo hacer más, porque hay tanto, tanto que comentar, pero mire, un comentario para que vean hasta qué punto. Lo que dice Augusto, micrófono, hermana, por favor. Sonia, ya cerré. Mira, un ejemplo, ¿no? Tenemos, como dice bien Augusto, en el caso del Evangelio, el acontecimiento de Jesucristo es escrito décadas después, pero vamos a mirar otro lado, Abraham. Más o menos, hermanos, ¿en qué época vive Abraham? ¿En qué época? Más o menos, aprox, redonda. En el año 2000 antes de Cristo. ¿Y cuando se escribe sobre Abraham? Abraham está ¿en qué libro? En el libro del Génesis. ¿Cuándo se escribe sobre Abraham, hermanos? ¿Cuándo se escribe el libro del Génesis? Aproximadamente, otra vez, en números redondos, en el siglo V antes de Cristo. Miren, entonces, regresando al comentario de Augusto, si el Evangelio es escrito unas décadas después del acontecimiento de Jesucristo, el libro del Génesis, que contiene a Abraham, es escrito 1500 años después de la vida de Abraham. Miren, para que vean y para que piensen, y repito, no con el ánimo de crear ningún malestar o fastidio, sino para que vean que las cosas no son tan sencillitas como quisiéramos creer quizá algunos, ¿no? Tampoco es para aterrorizarse, para poner en duda la fe, no, 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 simplemente es entender más. Como decía San Pablo en una de sus cartas, cuando éramos niños comíamos papilla, porque nuestro estómago no estaba preparado para un alimento sólido, pero ahora que somos adultos, podemos quemar el alimento sólido y digerirlo. Entonces, es una comparación muy linda de Pablo, el evangelista, el apóstol, que dice, ¿no? Así como el niño se alimenta de papilla y el adulto de comida sólida, nosotros cristianos podemos, como adultos cristianos, entender las cosas de una mucho más profunda manera y no quedarnos en el cuentito más sencillito. Lamentablemente, en nuestra formación católica, la mayoría nos quedamos en una etapa muy de primaria. Y lo que sabemos de nuestra fe es lo mismo que sabe un niño en tercero o cuarto de primaria. No nos enseñan diferente. Pero ya es el momento, y hace rato quizá, de que profundicemos en nuestra fe a los niveles que hay, a los niveles que hay disponibles, hermanos. Y esto que hablamos es poquito, hay bastante más, como digo, no quiero complicar, pero invitarlos a una reflexión más profunda. ¿No? Entonces, no sé si con eso quedamos.
el hecho de que el libro de Isaías, hay varias manos que han intervenido en su redacción en diferentes momentos, y eso no debe causarnos ningún tipo de duda de fe. No, simplemente es entender cómo se han armado los textos de nuestra Biblia. La Biblia no se escribió toda junta, se ha escrito más o menos en un periodo de 1000 años, desde el primer al último libro. El primer libro que aparece en nuestra Biblia es el libro del Génesis, pero definitivamente no es el primer libro en haber sido escrito. De lo que tenemos conocimiento, de los libros más antiguos están algunos salmos, está el libro de Job, ¿no? Entonces, y el último libro que aparece en nuestra Biblia es el Apocalipsis, pero tampoco no es el último libro en haber sido escrito. El último libro en haber sido escrito sería el Evangelio según Juan, miren, pero no está el último en la Biblia. Entonces, el primer libro que aparece es el Génesis, pero no fue el primero en ser escrito. El último libro es el Apocalipsis, pero no es el último en haber sido escrito. Eso nos invita a tener una mirada más madura de adultos, y yo he tratado de darle en las primeras reuniones que tuvimos, pero digo, ahí están los videos para los hermanos que se han ido incorporando después. Si tienen cualquier duda, me avisan, no lo encuentro, les digo cuál es el link, ¿no? Les doy el enlace y vean los videos. Si quedan dudas, me preguntan, yo les digo encantado. Porque mi intención es transmitir hasta lo poquito que sé para que ustedes se vayan formando en una fe más madura, ¿no? No confundir a nadie, pero sí ayudarlos en un curso de Biblia dirigido a personas adultas en la fe, no a niños, ¿no? Eso es. Bueno, Jorge, adelante. Sí, muchas gracias por la aclaración. En realidad, ¿qué pasa eso conmigo, no? Porque cuando me enseñaron, pues no, el curso de religión decían, pues no, antes las personas vivían 300, 400, 500 años y prueba de eso, ahí está la Biblia. Y efectivamente, pues revisábamos, pues y veíamos Isaías con tantos años de que escribía sus libros y lo tomamos como cierto. Pero hoy, gracias a su enseñanza, pues estoy viendo que no es así, ¿no? Y eso me aclara muchas cosas, pues, ¿no? Muchas gracias, Manuel Pablo. Jorge, encantado, encantado. Y gracias por tener la confianza de participar y de plantear la inquietud. Excelente, ahí todos nos ganamos. Entonces, con esta aclaración, vamos a, como se llamaba la reunión, miren, regreso, un segundo, regreso a ver, miren, la sesión de hoy día la presenté así, Deutero Isaías, y ahora ya entendemos claramente, creo, espero, qué cosa vamos a ver. Vamos a ver los capítulos del 40 al 55 del libro de Isaías. Ahora, aquí ya habíamos comenzado el jueves anterior, el último jueves que tuvimos reunión. Pero leámoslo rapidito, ya lo habíamos comentado. Las primeras tres diapositivas ya las vimos, pero para ver la unidad de esta segunda parte de Isaías. Anunciar la venida de Dios. ¿Alguien puede leerlo? Yo lo leo. Sí. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Hablen al corazón de Jesús. Rita, tienes que bajar como tienes dos, Sí. bájale el volumen a 1 para que no te haga. Ahora sí. Sí. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúnciale que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor. Tracen
en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas. Que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente porque ha hablado la boca del Señor. Una voz dice, proclama, y yo respondo, ¿qué proclamaré? La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia, Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Como pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. Gracias, Rita. Miren, entonces, hermanos, acá, Isaías capítulo 40. Y por lo que hemos dicho, aquí empezamos eh, a leer a este segundo Isaías y corresponde a un momento diferente. Hasta el capítulo inmediatamente anterior, al 39, hemos tenido un periodo de amenaza del territorio de Israel, pero acá ya se concretó. A partir del capítulo 40 ya entraron los babilonios. Ya entraron y han hecho de las suyas, destruyen la ciudad, destruyen el templo, mandan al exilio a un gran parte del pueblo de Judea, otra parte se refugia en Egipto, ¿no? O sea, unos van cautivos a Babilonia, otros se refugian en Egipto y los menos quedan en la propia tierra conquistada, en Judea y en Jerusalén en particular. Entonces, en este momento ya entendemos aún a Isaías en otro tono. Miren, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido. Su culpa está pagada. ¿Qué culpa es? El haber, al haber sido infiel con Dios de manera tan reiterada, ¿no? Ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Y viene esta frase que luego rescata el Evangelio. Una voz proclama, preparen en el desierto el camino del Señor. Y sigue, ¿no? La voz le dice, proclama. Y yo, dice Isaías, respondo, ¿qué proclamaré? Y la voz, que es la voz de Dios, le dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y añade Isaías, como un pastor, él apacienta su rebaño. Bellísimo, ¿no? Y eso, transportándolo en el tiempo, vemos a Isaías como un profeta, porque en esta figura del pastor que apacienta su rebaño, nosotros cristianos inmediatamente referimos a Jesús. Pero miren cuántos cientos de años antes. A ver, veamos un poquito más. Eso ya lo habíamos visto el jueves anterior. No, Isaías 42, del 1 al 9, vamos a leerlo, es el primer canto del siervo. Y como les adelantaba el otro día, vamos a encontrar en esta parte 4 cantos del siervo. Este es el primero. La pregunta del siervo con mayúscula. ¿Quién es el siervo? ¿A quién se refiere el profeta Isaías? Y esa es una maravillosa incógnita que se ha prestado también a diferentes interpretaciones, ¿no? El siervo es, desde nuestra mirada de cristianos, ¿es Jesús? El siervo es algún personaje en la historia de Israel. El siervo es, como también interpretan algunos, el propio conjunto del pueblo judío. Sobre esto también hay discusión, no hay unanimidad. Y siguen los estudiosos. Pero a ver, ¿quién lo puede leer? Yo.
Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad. No desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las cosas lejanas esperarán su ley. Así habla Dios, el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y lo que ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que caminan por ella. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Yo soy el Señor, este es mi nombre. No cederé mi gloria a ningún otro, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas antiguas ya han sucedido, y yo anuncio cosas nuevas. Yo se las hago oír a ustedes. Gracias, Karim. Miren, hermanos, aquí entonces tenemos en este Deutero Isaías, en este segundo Isaías, un pueblo judío cautivo en Babilonia. Ya les cayó el garrotazo del invasor extranjero. Y aquí lo que hay son palabras de esperanza. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. Así habla el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó. En fin, ¿no? Es un mensaje cargado de esperanza. Y en ese sentido vamos a ver que este segundo Isaías, los capítulos del 40 al 55 son conocidos también como el libro de la consolación, ¿no? Vamos a ir viendo. A ver, otro. El canto de amor de Dios, Isaías 43. Y ahora así habla el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Si cruzas por las aguas, yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán. Si caminas por el fuego, no te quemarás, y las llamas no te abrazarán, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo entregué a Egipto para tu rescate, a Cus y a Seba a cambio de ti, porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso y yo te amo. Entrego hombres a cambio de ti y pueblos a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Traeré a tu descendencia desde oriente y te reuniré desde occidente. Yo diré al norte, dámelo, y al sur, no lo retengas. Trae mis hijos desde lejos y a mis hijas desde el extremo de la tierra. A todos los que son llamados con mi nombre, a los que he creado para mi gloria, a los que yo mismo hice y formé. Gracias, Mari Carmen. Miren, entonces acá seguimos en ese tenor, ¿no? El pueblo exilado, viviendo su peor tragedia en toda su historia, y el profeta dando un mensaje de esperanza. Y por eso debemos entender cuando dice al principio, así habla el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas.
Miren, entendemos el tenor de un mensaje de esperanza a un pueblo que está desesperanzado. Un mensaje de optimismo a un pueblo que está casi derrotado. Un mensaje de gran aliento a un pueblo que está en un tremendo duelo. Así hay que entenderlo, ¿no? Entonces, veremos un poquito más y tenemos capítulo 45, todo está en las manos de Dios. Y empieza diciendo, miren, les adelanto, así habla el Señor a su ungido, a Ciro. Ciro el ungido. ¿Quién es Ciro? ¿Es un judío? No, es un pagano. Ciro es el emperador del nuevo imperio que está surgiendo, que es Persia. Ciro entra en guerra con Babilonia y la va a vencer. Y los judíos van a ver en Ciro a un héroe, a un ungido. Miren, la palabra ungido se traduce en hebreo como Mesías. O sea, el Antiguo Testamento nos está diciendo aquí en el libro de Isaías, capítulo 45, Ciro el Mesías. O, si usamos el término griego, Ciro el Cristo, ungido. Ungido significa Mesías en hebreo, Cristo en griego. ¿Y cómo está calificándolo el propio Isaías? Ciro el ungido, Ciro el Mesías. Y nos preguntamos, ¿Ciro un Mesías? Ni siquiera es judío. Pero para que vean cómo, en el sentido más profundo del pueblo judío, el Mesías era el liberador. Y ese liberador no es judío, pero no importa. Hace las veces, porque lo que consigue es liberarlos del tremendo yugo de los babilonios. Entonces, quién les permite a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo? ¿Quién se los permite? Ciro, que es un extranjero, con esa nobleza, con esa generosidad, con esa magnanimidad, que los judíos lo califican como un ungido, como su ungido, su Mesías. Miren lo fuerte de las palabras. Bueno, pero leámoslo todo. ¿Quién se ofrece? Yo leo. Así habla, Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Yo iré delante de ti y allanaré los cerros, romperé las puertas de bronce y haré saltar los cerrojos de hierro. Te daré tesoros secretos y riquezas escondidas, para que sepas que yo soy el Señor, el que te llama por tu nombre, el Dios de Israel, por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido. Yo te llamé por tu nombre y te di un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Yo hice empuñar las armas sin que tú me conocieras, para que se reconozca desde Oriente y el Occidente que no hay nada fuera de mí. Espérate, ¿pueden seguir alguien? Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la Se fue mi felicidad y creo señal. la gracia. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Destilen cielos desde lo alto, que las nubes derramen la justicia, que se abra la tierra y produzca la salvación, y que también haga germinar la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. Gracias, Rita. Gracias, Guillermo. Miren cómo Isaías pone en boca de Dios, miren, yo
hice empuñar las armas sin que tú me conocieras. No sé si les queda clara, debajo de lo que he marcado en amarillo, yo hice empuñar las armas sin que tú, Ciro, me conocieras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Yo creo que queda claro, pero no sé si alguien se pierde. En la mirada del profeta Isaías, estamos viendo cómo en el primer Isaías, la amenaza extranjera del reino del norte, que es el imperio asirio, es algo que el Señor dispone que suceda. ¿Para qué? Para que el pueblo se limpie de sus pecados. Y luego, la recuperación de su libertad es algo que el Señor provoca, también de un extranjero. Entonces, la opresión y la destrucción de Jerusalén como castigo en manos de un extranjero, y luego se va a producir el retorno a Jerusalén por manos de un extranjero. En ambos casos, el Señor se vale del uno y se vale del otro. Yo digo, es así, es la mirada del profeta, y lo estamos viendo. Yo hice empuñar las armas sin que tú, Ciro, me conocieras, para que se conozca desde el oriente y el occidente que no hay nada fuera de mí. Y yo soy el Señor y no hay otro, ¿no? Ese concepto de un solo Dios, uno solo, no 20 ni 100. Es clarito. A ver, veamos un poquito más. Este es Isaías 49 y les decía, ese es el segundo canto del siervo, son 4 cantos, ¿no? Entonces, a ver, por favor, ¿quién lo puede leer? Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y, mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el seno materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Bien, gracias, gracias. Y mira, continuamos para no perderle el sabor. Capítulo 49, el consuelo de Dios para Sión. Griten de Griten de alegría, alegría. Sigue nada más. griten de alegría, cielo, regocíjate, tierra, montañas, prorrumpan en gritos de alegría, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de sus pobres. Sión decía, el Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí. Se olvida una madre de su criatura. ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. Tus muros están siempre ante mí. Tus constructores acuden presurosos, los que te demolieron y arrasaron se alejan de ti. Levanta los ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y llegan hasta ti. Juro por mi vida, oráculo del Señor,
y a todos ellos te los pondrás como un adorno y los lucirás como una novia. Claro, gracias, hermana. Mira, y acá tenemos otra vez, dentro de este momento que está viviendo el pueblo exiliado, fuera de Jerusalén, ese mensaje positivo de esperanza, de retorno, ¿no? Griten de alegría cielos, regocíjate tierra, montañas prorrumpan en gritos de alegría porque el Señor consuela a su pueblo y se complace de sus pobres. Sión decía, o sea, Jerusalén decía, el Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí. Pero el profeta reflexiona y dice, ¿se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Y luego, pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabada en la palma de mis manos y tus muros están siempre ante mí, ¿no? Palabras muy lindas. Y cuando dice oráculo del Señor, está hablando Dios. Juro por mi vida que a todos ellos te los pondré como un adorno y los lucirás como una novia. Tremendo mensaje de esperanza. Ese es el capítulo 49. Recuerden que el segundo Isaías va del 40 al 55. Estamos en este segundo Isaías, en ese momento, el pueblo en el exilio, pero que recibe mensajes positivos de esperanza cercana. Entonces, tenemos en Isaías 50 el tercer canto del siervo. A ver, ¿quién lo puede leer? El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo me resistí, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que golpeaban y mis mejillas a los que arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quede confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcámonos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Sí, el Señor viene en mi ayuda. ¿Quién me va a condenar? Todos ellos se gastarán como un vestido. Se los comerá la polilla. Claro, bien, Karim. Cuando dice al final, y Karim lo ha leído muy bien, ¿no? Sí, el Señor viene en mi ayuda. ¿Quién me va a condenar? Tan parecido esto a ese otro texto que dice, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿No? Tan parecido, mire. Este es el tercer canto del siervo. Y acá tenemos el cuarto canto del siervo. Se completan los Pablo, 4 cantos. Sí. disculpa la interrupción. En el anterior cuadro, el párrafo central parece que se refiriera al mismo Señor Jesús, ¿no? Ofrecí mi espalda a los que golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Toda la pasión. Sí, y lo vamos a ver mucho más claro todavía en el cuarto canto, ¿no? Vamos a verlo, va armándose y ahí vamos a entrar a fondo con el comentario que se está entretejiendo muy claramente. Sí, buena observación. Acá veo Jorge, sí, perdón, adelante. El tercer canto del siervo de Dios. El No, no, mismo Señor, no, estamos para leer el cuarto.
No, yo creía que Perdón. querías comentar. No, te pongo la No, cuarta. quería, Ya. quería leerlo. Ya, gracias. O querías comentar algo diferente? No, quería hacer la lectura. Ya, mira, vamos a leer el cuarto canto contigo, pero te adelanto, son 3 diapositivas, porque la parte es largo. Ya, entonces, tomas aire y vas leyendo las 3. A ver, adelante. Listo. Ok. El cuarto canto del siervo. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y aprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada, pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Sí, Jorge. Mira, un comentario y continúas. Acá está más claro lo que anticipaba Guillermo. Claro. Esto escribe el segundo Isaías, siglos antes de Cristo, más o menos 600 años antes, y estamos viendo la pasión de Jesús. Mire, seguimos, Jorge. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos. Aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca, el, el Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Miren, hermanos, si no es la pasión relatada 600 años antes. Una maravilla. Y continuamos, Jorge, para terminar ese poquito. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Muchas gracias, Jorge. Una larga lectura, pero miren qué extraordinario. Este es el cuarto de 4 cantos del siervo, que son parte del segundo Isaías. Capítulos 52 y 53 del libro de Isaías. ¿De quién habla Isaías? ¿Quién es el siervo? Para nosotros cristianos es Jesús. Pero para los judíos, que no creen en Jesús, hay varias posiciones, les comentaba, y no hay un acuerdo.
Es el pueblo de Israel entero, es el resto santo del pueblo de Israel, es alguien en particular. Hay posiciones. Pero para nosotros, como adelantó Guillermo hace un ratito, clarísimo, el profeta está narrándonos la pasión de Jesús. Y así, hermanos, tenemos, porque ese es el trito que mejor lo vamos a dejar para la próxima. Yo quisiera darnos un tiempito. Tenemos poco más de 15 minutos para abrir los micrófonos y conversar entre todos sobre este segundo Isaías, este Deutero Isaías. Repito, ¿no? Es el mismo libro de Isaías, pero este segundo Isaías, este Deutero Isaías, corresponde al momento del pueblo en el exilio. Capítulos del 40 al 55. Entonces, no sé, yo les dejo la palabra absolutamente libres para comentar, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este Deutero Isaías, que es el tema de hoy, ¿no? Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo quisiera preguntarte, este segundo Isaías son los discípulos. Me imagino que puede ser un grupo más o menos reducido de ellos, que deben haberlo oído a su maestro, porque eran discípulos de Isaías. Lo que ellos escriben acá es algo que ellos mismos han sido inspirados o es simplemente poner por escrito lo que ellos habían oído a su maestro en su ancianidad. No, lo primero que dijiste, ¿no? Ellos son autores inspirados. No podemos quitarles ni un gramo de inspiración del Espíritu en ellos mismos. Miren, si lo que sucede un poco complementando lo que les afirmé al inicio, hay que entender que eran otros tiempos los pasados y no había el sentido moderno. O sea, hoy por hoy, tú escribes un libro y vas a un libro en el que tengas una inspiración determinada y mira, le pones tu nombre y tu huella digital. Porque en nuestra cultura eso incluso reditúa mucho en fama y hasta incluso en dinero. Un boom literario, imagínense. Entonces nadie va a escribir una maravillosa obra y dejarla anónima o ponerle el nombre de otro. Bueno, pero eso era diferente en estos tiempos, incluso hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Los autores preferían pasar por anonimato e incluso más ponerle a su obra el nombre de un personaje famoso, porque no había lo que hay ahora, ¿no? ¿Quién se va a hacer famoso en el siglo VI, VII, VIII antes de Cristo? ¿Quién se va a hacer famoso por escribir nada? Entonces lo que querían estos caballeros era que su obra sea leída, que sea tenida en cuenta. Y si para eso le ponían el nombre de un maestro, aseguraban ellos, ¿no? Entonces, estos autores inspirados, en particular del Deutero Isaías, del segundo Isaías, que son discípulos, seguidores de Isaías, juntan su obra con la del maestro para que sea leída, para que sea tomada en cuenta, para que no sea considerada como un tema, un injerto añadido y de repente olvidado y no considerado, ¿no? Pero son definitivamente personas, autores de esto, inspiradas, todos. Luego vamos a ver, y como ya les decía, lo dejamos para la próxima, y terminamos con Isaías. Vamos a ver al trito Isaías o tercer Isaías, que corresponde al siglo V y corresponde al retorno a Jerusalén. Entonces, ahí el tenor es todavía de alegría y felicidad.
son cantos, es un júbilo total, ¿no? Imagínate, en un momento un pueblo amenazado que no puede ni dormir de miedo. En el segundo momento un pueblo que vio concretada la amenaza y ya están sometidos y ya están desesperanzados y ya ven el final inminente y su fe se cuestiona toda. Y contra esto, el segundo Isaías insufla esperanza. Y el tercero es un pueblo que regresa en una libertad, entre comillas, porque siguen siendo un pueblo sometido, ¿no? En este caso ya al imperio persa dominante del mundo, pero con un rey Ciro que les da esa libertad relativa. Señores judíos, yo les doy la libertad, pero con la condición de que ustedes sigan rindiéndome pleitesía. Yo soy el rey, no se olviden. Pero si ustedes lo recuerdan, yo los dejo irse. Y yo los dejo reconstruir su ciudad y los dejo reconstruir su templo. Pero repito, ustedes, por favor, nunca olviden quién soy yo y nunca olviden a quién ustedes deben obediencia, al rey Ciro. ¿No? Estamos. Ese es el tercer Isaías. Y en ese tercer Isaías vamos a ver una algarabía, felicidad, júbilo. Entonces son tres momentos bien marcados. A ver, ¿alguien más que quisiera? Sí, Jorge. Sí, con respecto a la lectura última, maestro, dígame, ¿se trata de la vida, pasión y muerte del Señor Jesucristo? Definitivamente. Ya. Jorge, como les comenté hace un rato, la pregunta es muy buena. Nosotros, en nuestro grupo de estudio, somos todos seguidores de Jesús. Todos somos cristianos, somos todos católicos. Entonces, desde nuestra perspectiva, nosotros leemos en ese texto, en el primero, segundo, tercero y cuarto canto de Isaías, y sobre todo en el cuarto más clarito, vemos la pasión de Jesús. Pero tengamos en cuenta que el tercer Isaías se escribe en el siglo V. Que el segundo Isaías se escribe en el siglo VI antes de Cristo, o sea, 600 años antes. Entonces aquí viene ya la discusión, entre comillas, técnica, ¿no? ¿Qué cosa? Este caballero inspirado que escribe tenía una bola de cristal enorme y él veía lo que iba a pasar 600 años después, o es que hay otras formas de entenderlo, es que había algo mucho más cerca de él a lo que él se refería. Entonces vienen unas y otras posiciones. Para nosotros los cristianos lo vemos desde la mirada de Jesús y es Jesús. Pero sin ir muy lejos, para los judíos que respetan muchísimo el libro de Isaías, vale hacerse la pregunta, ¿y ellos qué dicen en torno a este personaje? ¿Quién es este siervo del primero, segundo, tercer y cuarto canto? ¿Quién es? ¿Es Jesús? Ellos van a decir no. Y ahí les decía, entonces hay posiciones y posiciones. Unos que dicen es el pueblo mismo de Israel. Otros dicen no, es el resto santo del pueblo de Israel. Otros entran al detalle más histórico y dicen no, es tal o cual personaje. Pero vuelvo que para nosotros está adelantándose a la pasión de nuestro Señor. Sí, Jorge. Sí, maestro Manuel. Podría aclarar también este asuntito. Dice que para Dios no hay pasado, presente ni futuro. Que 1000 años para Dios es como si fuera un segundo para nosotros. Eso tendría que ajustarse a lo que se está viendo en este momento con respecto a este texto.
Sí, claro, claro, vale. Lo que tú dices también es correcto. Entonces, si el profeta es un profeta inspirado y el Señor se vale de él para transmitir un mensaje, y ahí no hay tiempo. Entonces, si se vale del profeta y el Señor hace decir al profeta lo que el mismo profeta no entiende, ¿no? Eso ya es diferente, ¿no? Entonces, son palabras que rebasan al propio profeta. Y el profeta afirma cosas que él mismo, repito, no comprende. Casi, casi comparándolo como hablar en lenguas, ¿no? Habla en lenguas, nadie lo comprende. ¿Alguien lo puede interpretar? Bueno, el profeta, como vehículo del Señor, el Señor pone en su mente y pone en su pluma cosas que el profeta escribe sin entender, es lo que tú afirmas, y es perfectamente posible. La respuesta es un sí rotundo. Es perfectamente posible que eso ocurra también, ¿no? Miren, mientras que vamos conversando, voy a regresar al cuarto canto del siervo, que es el que más, acá estamos, miren, ¿ah? Si lo volvemos a mirar todos juntos, y si alguien se ofrece a volverlo a leer, recordando que son 3 diapositivas, miren, volvamos a leer para que todos tengamos ese sabor claro de qué está hablando, ¿no? Yo lo leo, Manuel. ¿Y por qué algunos hermanos dicen, oye, este es Jesús, esta es la pasión? ¿Y qué tan cerca están? Sí, Guillermo. Gracias. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparte el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y, al saberlo, quedará saciado. Y rematamos con este poquito. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le haré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos.
porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Muchas gracias, Guillermo. Excelente lectura. Podemos ver, hermanos, y saborear mucho más ese cuarto canto del siervo. Y para algunos hermanos que están un poco fríos en el tema, se dan cuenta por qué otros hermanos insisten tanto en que el profeta habla de la pasión de Jesús. Es un texto maravilloso, ¿no? Manuel Pablo. Sí, Guillermo. Si bien es cierto que el profeta como tal está profetizando oráculo del Señor, como dice el texto, la pasión del Señor Jesús, también todo lo que dice es la historia del pueblo de Israel, claro, que es prefigura del Mesías. ¿No es así? Claro, claro. Y eso le da pie, justamente, Guillermo, a la interpretación propia de los judíos que ven como siervo al mismo pueblo en la suerte que corre, ¿no? O también otros judíos estudiosos que ven en el siervo no al pueblo entero, pero a lo que llaman el resto santo. Ese resto, ese pequeño grupo que mantiene la santidad en el pueblo de Israel. Entonces hay varias interpretaciones cuando no aceptamos que sea la referencia a Jesús. Pero qué lindo conocer los textos. Esa es nuestra Biblia, hermanos, estamos leyéndola, más que haciendo homilías que el sacerdote las hace con tanta calidad, pero nosotros estamos estudiando directamente la palabra, ¿no? Y leyendo textos que quizá no habíamos leído antes. Eso está en la Biblia, así, con esas palabras. Claro, las palabras pueden cambiar un poquito de acuerdo con la traducción que tengan, pero no mucho. Esta es la Biblia. Este es Isaías. ¿Cómo nos vamos a perder de estudiarlo, de leerlo y estudiarlo? Y del esfuerzo de entenderlo, ¿no? Vamos rematando, no sé si hubieran un par de ustedes, hermanos, que quisieran tener opiniones como finales. Me gustaría, no sé, Augusto, escucharte. ¿No? ¿Sí? ¿Puedo? Sí, Unas Cuchi. palabras. Claro, Sí, por favor. Gracias. Estaba justamente leyendo, voy a misa y es como que ahora se me prende el foquito interior y ya puedo relacionar las palabras en su contexto, en un contexto mejor, mucho más claro. Y me doy cuenta de que cosas que antes pasaban para mí desapercibidas, hoy ya no. Es más profundo tener este conocimiento. No me canso, se lo dije a un sacerdote, se lo comenté, eh, porque es verdad que las homilías son preciosas, hermosas, nos hablan de la salvación, del amor, pero el contexto histórico que estamos aprendiendo realmente a mí me fascina y eso no hace que mi fe disminuya, todo lo contrario, agarre mucho más fuerza. Bien. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bien, gracias, Cuchi, bien dicho, porque esa es la intención que nos mueve. Que nada de lo que hablamos dañe su fe, al contrario, como dice nuestra hermana Cuchi, que eso que compartimos refuerce nuestra fe. Gracias, Cuchi. ¿Alguien más? Yo le pedía, no sé si estuviera presente Augusto, porque siempre tiene intervenciones, como una reflexión, como cerrando este tema de hoy. Lo que podría decirles es que si la interpretación de tomarlo como que tienen los judíos como todo un pueblo es un poquito ya jalada, por lo que hay
hay partes que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿no? Quizás ellos pueden poner la intención, no, no es todo el pueblo, sino un resto, no santo, como dijiste. Podría ser que traten de sacarlo por ahí, ¿no? Claro. Pero ciertamente el Espíritu Santo tuvo mucho aquí que ver para que calce más con la figura de un Mesías que no era el Mesías que se había usualmente tomado en el pueblo de Israel, que era un Mesías liberador, un Mesías fuerte, un Mesías que iba a lograr llegar, digamos, al reino davídico de esplendor que quería el pueblo de Israel, sino ya lleva a un Mesías medio siervo, ¿no? O un Mesías con otras características, que era la liberación del pecado, ¿no? Que también nos ajustaría con, con la versión del pueblo del resto santo, ¿no? Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, las otras dos teorías que ciertamente los judíos tienen que tenerlas porque no van a aceptar jamás pues que Jesucristo es el Mesías y que ellos no lo reconocieron. Eso es algo que no van a aceptar, ¿no? Aunque ciertamente hay ciertas ahora judíos mesiánicos, que Claro. hay un grupo de judíos mesiánicos que está abriéndose mucho paso en Israel, ¿no? Pero aparte de eso, ciertamente ellos tienen que tener teorías para contrarrestar, pero en este caso esas teorías no calzan tan bien como calza la figura de Cristo. De acuerdo. Así es. Bien dicho. Bien dicho, Augusto. Excelente contribución. Hermanos, y miren, estamos avanzando de una manera firme a comprender el libro de Isaías entero. Entonces, el día de hoy hemos estudiado el segundo Isaías, los capítulos del 40 al 55. ¿Y qué nos queda? Nos queda el siguiente jueves estudiar el libro de Isaías en su tercera parte, del capítulo 56 al 66. No, eso nos va a tomar parte de la sesión del próximo jueves y vamos a aprovechar para hacer un cierre integral. O sea, yo les pediría que den una mirada al libro completo de Isaías y a ver si podemos establecer un diálogo que nos nutra y nos enriquezca a todos. ¿Quién es Isaías? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cómo comprenderlo? ¿Qué cosas adelanta Isaías como figuras de lo que va a ser Jesús mismo? En fin, revisémoslo de manera integral y démosles todo el vuelo espiritual, todo el vuelo teológico que querramos darle, todo el vuelo cristológico, porque tampoco es que debamos quedarnos como que estamos viendo un curso de historia. Hay que darle el vuelo. Entonces, en la siguiente sesión nos va a quedar tiempo. Terminamos de ver el libro de Isaías con el trito de Isaías y hacemos un cierre de todo Isaías. ¿Ok? ¿Qué nos dejó el profeta? ¿Qué nos dice? ¿Qué cosas enseña? ¿Qué cosas comenta? ¿Cómo debemos recordar a Isaías? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante incluso para los cristianos? ¿Qué nos dice de Jesús? Isaías mismo. ¿Qué nos dice de la Virgen María? Hemos ido viendo todo, pero a ver, juntémoslo, ¿no? Y que sea un esfuerzo de todos, hermanos, para bien de todos. Ok, entonces, acá hay una manito, Augusto, ¿sí? No solo me había olvidado de comentar. Perdón, Augusto, sin querer. Sí, Augusto, te desconecté sin querer. Justo me había olvidado de comentar que estos pasajes del siervo doliente, cuando los judíos mesiánicos van a proclamar pues a Cristo, son pasajes que los judíos no se les enseña mucho. Tratan de evitarlo. Todos estos capítulos últimos de Isaías son pasajes como son problemáticos para los judíos, porque son de difícil explicación para adaptarlos a lo que ellos quieren.
son pasajes que no los conocen mucho, entonces se sorprenden mucho los judíos cuando escuchan la descripción y luego cuando la relacionan con Cristo, hay bastante sorpresa entre ellos, ¿no? Y es difícil para ellos encontrar otra respuesta más que lo que se ajusta, pues Yeshua para ellos, ¿no? Pero le dicen Yeshu como Sí. un despectivo, pero terminan aceptando bastante que en realidad es difícil encontrar una explicación distinta, ¿no? Claro, claro que la es, ¿no? Bien, hermanos, muchísimas gracias. Y vamos terminando nuestra reunión con una oración final. No sé si alguno de ustedes se ofrece, por favor, a Manuel Pablo. hacerla. ¿Sí? Manuel Pablo, Sí. yo antes de la oración final que algún hermano o hermana quiera hacer, quisiera decir esto, ¿no? En nuestras misas dominicales o a las que asistamos entre semana, debemos prestar particular atención a la liturgia de la palabra, porque es la primera parte importante de la misa. Estamos nosotros estudiando la palabra a través revelada en la Biblia, y en la lectura litúrgica siempre hay una lectura del Antiguo Testamento, y a veces son los profetas a quienes leen. Entonces, el Evangelio es lo central, pero la primera lectura, que suele ser un texto del Antiguo Testamento, porque la segunda puede ser una epístola o algún otro texto del Nuevo Testamento. Y el Salmo también es importante porque está estudiado por el órgano de la Iglesia Católica que se ocupa puntualmente de la liturgia. Entonces, todos los textos que escuchamos en la celebración de la misa están encadenados con el tema de la celebración de cada domingo. Y nosotros que tenemos la gracia de Dios de estarnos enriqueciendo con estas clases, podemos enriquecernos más cada domingo al escuchar la lectura de la palabra con este conocimiento que vamos teniendo del Antiguo Testamento. Gracias. Excelente, Guillermo, muchas gracias. Bien, hermanos. Entonces, ya vencida la hora, por favor, alguien de ustedes que se ofrezca para una breve oración final.